Muy buenos días. Gracias por la invitación a la universidad, a César, a Carlos Andrés y a todos ustedes también por estar aquí. Y voy a tratar de compartir cómo pensamos nosotros los pueblos indígenas de todo esto. Los pueblos indígenas estamos en resistencia más de 500 años y seguramente vivimos en crisis más de 500 años, sin ser comprendidos realmente por qué no han respetado nuestros derechos y por qué no han entendido nuestra visión y nuestra forma de ser. Recientemente, con toda la crisis, porque todo se ha vuelto crisis actualmente, estamos en una crisis política, estamos en una crisis ambiental, estamos en una crisis de derechos humanos, hay guerras, hay una crisis climática, hay una crisis en todo, a la que hemos llegado los seres humanos. Pero sobre todo estamos en una crisis existencial espiritual también. Hay crisis en todos los sentidos. Y esto no parece prometedor, esto parece un caos. Y yo creo que pueblos que hemos venido luchando y que hemos venido advirtiendo a través de nuestra visión, a través de nuestros conocimientos y a través de nuestra forma de vida, sabíamos desde antes que esto pasaría. Y es lo que habíamos querido evitar, es lo que habíamos querido hacerles entender, que el derecho implica una transversalidad que va mucho más allá de la persona o del ser humano. No puede existir derechos si violentamos nuestros ecosistemas. No puede existir derechos si violentamos la madre tierra. Y no puede existir derechos si destruimos nuestro hogar, el ambiente, la tierra. Con esto me refiero de que los pueblos indígenas hemos hablado de integralidad, derecho para todos. Para nosotros es sorprendente y hemos logrado tratar de entenderlo, de que el derecho lo han dividido por partecitas y lo hemos puesto como un rompecabezas. El derecho ambiental, el derecho humano, el derecho de cada cosa, el derecho del niño, mujeres y todo, derechos, 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 derechos. Y no lo hemos tratado en su integralidad. Por ejemplo, en el Ecuador, y lo apoyamos fuertemente, para que entre el concepto del buen vivir de los pueblos indígenas, apoyamos para que entre los derechos de la naturaleza. Un gran descubrimiento para la sociedad occidental, pero para nosotros la naturaleza siempre tuvo derechos. Estuvo inherente ahí. Hemos abierto nuestras perspectivas para que la otra parte de la sociedad, que en algún momento se desconectó, no sabemos dónde, tal vez en el mercado, pueda entender esta forma de pensamiento. Y lo hemos impulsado para que los derechos de la naturaleza empiecen para tener herramientas como pueblos indígenas también de luchar, aparte de los derechos colectivos. Acuérdense que los pueblos indígenas en el Ecuador y en otros lados gozamos de los derechos colectivos, que a través de estos tantos años de lucha lo hemos logrado conseguir. Entonces, hay un sinfín de derechos que no se han logrado de alguna manera armar el rompecabezas absoluto que tanta falta nos hace en estos momentos. Sarayaku ganó la lucha en materia de derechos humanos por violación a nuestros derechos colectivos, porque no nos consultaron para ingresar a nuestro territorio, porque sembraron 1,5 toneladas de explosivos para buscar petróleo, porque hicieron una barbaridad en nuestro territorio y por eso ganamos en el juicio interamericano, en un esquema que no es el nuestro, sino tratando de entender un esquema que es ajeno, que es el derecho humano de respetar. Pero nos dimos cuenta que ahí no podía quedarse, que el mundo no había entendido. Por primera vez hablamos de cuál era nuestra visión. Y ahí la niña habla sobre la relación con la naturaleza. El canto habla sobre la relación con toda la energía de la naturaleza, porque nos expresamos de distintas maneras, a través de cantos, a través de sueños, a través de diálogos directos, a través de interpretaciones. Ese es el mundo y el concepto indígena que se mueve en medio de toda esta situación. Pero sobre todo, ¿saben cuál es la esencia por la que los pueblos han luchado hasta para dar con su vida por la naturaleza, por la tierra, por defender derechos? No es porque han decidido decir solamente defiendo mi espacio.
Es porque entendieron que si no se comportaban de esta manera, si no luchaban de esta manera, el mundo llegaría a una crisis global y existencial terrible. Y por eso los pueblos indígenas han luchado por todos. Eso no fue consciente la sociedad occidental, que la lucha de los pueblos indígenas, esto es naturaleza que aún mantiene el equilibrio, es porque los pueblos han estado en primera línea en esta lucha. Porque los pueblos han derramado su sangre en esta lucha, porque han defendido toda la naturaleza, todos los ecosistemas y el territorio. Y gracias a esa lucha todavía hay bosques. Los bosques que existen están en territorios amazónicos. Pero hay una parte que no se pudo compartir. ¿Por qué? Porque siempre nos dijeron que éramos retrógradas, que vivíamos de sueños y visiones, que nosotros no podíamos entender la sociedad de mercado occidental, que esto se basaba con grandes tentáculos porque las grandes empresas generaban todo el tema económico. Y no entendieron que realmente el secreto de la existencia y la supervivencia de los pueblos indígenas y del ser humano era la naturaleza. Esa es la esencia más profunda del conocimiento de los pueblos indígenas. Esa relación profunda con la naturaleza y los ecosistemas. Entendió que la fuente de la vida resurgía de ahí, cuyo desequilibrio desataría la gran crisis climática actual discutida. ¿Por qué? Porque en esta forma aforada de mercado destruyeron espacios vivientes tan grandes que eran el equilibrio del planeta. Y lo siguen destruyendo porque no lo entienden. No lo han entendido, esa esencia. Y por eso Sarayaku ha propuesto una visión que se llama Causa Sacha en quichua. Living Forest lo dicen en inglés y selva viviente lo dicen en español. Ha tratado de compartir lo más sagrado que tienen los pueblos indígenas, que es el conocimiento y la relación con la naturaleza. Todo es viviente. Para que sea entendible, hemos dicho de que la naturaleza es un ser vivo, consciente, igual que todos nosotros, y por lo tanto es sujeto de derechos. No se puede quitar a la naturaleza los derechos como una sola forma de usufructo, porque está intrínsecamente ligada a nosotros. Es un sujeto de derecho. Esto lo hemos puesto en una frase como para hacer entender. Pero mucho más allá, hemos dicho, hay espacios vivientes donde fluye la vida para equilibrar los ecosistemas. Y donde nosotros no tenemos que destruirlo, y donde nosotros tenemos que respetar esos espacios vivientes donde permite que haya esa fusión y esa energía que se conecta por hilos invisibles generando un equilibrio en el planeta. Obviamente cuando dijimos eso al inicio, nadie quiso escucharnos. Ahora los científicos por lo menos han abierto un poco y han dicho, es verdad, los árboles se comunican, se interrelacionan, están vivos, pero todavía les falta mucho más allá, descubrir muchas cosas que podría hacer entender. Lastimosamente, antes no nos hacían caso a nosotros, ahora tampoco están haciendo caso a los científicos, porque no les interesa. Han entrado en un punto en que todo es mercado. La crisis climática se ha convertido en un mercado, el mercado de carbono, el mercado de la bioeconomía, ahora todo es bioeconomía. Vamos a fortalecer a los pueblos indígenas con la bioeconomía. Es una forma de extracción cuando no se lo hace con respeto. El carbono, un mercado, violentan derechos porque ¿dónde están los bosques? En territorios indígenas. Y vienen con grandes contratos y firmas para tratar de apropiarse por motivo del mercado. ¿Quiénes están atrás? Las mismas empresas que nos generaron la crisis. Nunca entendieron, ni a la ciencia ni a los pueblos indígenas. Y los gobiernos tampoco lo entienden. Saben lo que está pasando, saben que hay una crisis, saben que hay un gran problema y no lo quieren entender. Sin embargo, nosotros los pueblos indígenas tampoco somos gente de resistencia, gente de lucha. Hemos logrado sobrevivir a la colonia. Estamos aquí todavía, no nos hemos ido. Estamos inclusive para molestarles si no nos quieren hacer. Hemos dicho a nuestros territorios, ustedes no ingresan. Sarayaku dice, en mi espacio no van a venir a decidir qué hacer con esto, porque yo estoy aquí para defender y lo he defendido por más de 525 años. Y vamos a tratar de hacer entender a la sociedad occidental qué realmente es la selva viviente. ¿Qué implica la selva viviente? La selva viviente es esta
nueva forma de transformación, esta forma de reconexión, diría yo. ¿Cómo hacemos para poder entender? Yo digo, volvamos a nacer de la naturaleza, volvamos a sentirla, volvamos a conectarnos, volvamos a aprender, volvamos a escuchar que esto nos puede lograr hacer que podamos entender una nueva forma de defender derechos, un derecho integral, un derecho a la vida, un derecho que pueda generar esperanzas. ¿Y qué hacemos con los pueblos indígenas que están en territorios todavía? Demos la oportunidad de escucharles y apoyarles. Porque ahora ya no solo somos los pueblos indígenas con taparrabos y plumas en los arbolitos, somos los indígenas que estamos acá, hablando, tal vez no en inglés, pero sí en español. Estos somos los pueblos indígenas, que tenemos la posibilidad de decir qué es lo que no queremos y qué podemos incorporar, cómo podemos hacer de nuestro espacio, cómo podemos vivir al lado de los bosques vivientes según nuestra propia forma de perspectiva. Tal vez se llama resiliencia, quién lo sabe. Pero sí, una perspectiva que puede hacer que pueda ser funcional. Yo le llamo aldeas de vida, espacios de vida, comunidades de vida. Pero eso nadie lo quiere apoyar, porque viene de nuestra propia forma de ver las cosas. Tienen que apoyar esta forma propia de los pueblos indígenas, porque vienen con cosas inventadas, con soluciones que no son reales y realmente generan más crisis. Yo creo que son cosas que podríamos seguir hablando mucho, pero son las cosas básicas que podemos compartir para poder avanzar y generar un camino de manera conjunta. Muchísimas gracias.